Iglesia Norcos, bienvenidos a su servicio dominical. Un placer estar con ustedes. Hoy tenemos un sermón que el Señor nos ha regalado para compartir con cada uno de ustedes. Si usted tiene necesidad de Dios, si usted quiere una relación más cercana con el Señor, este es el momento. Quizás este sermón le va a ayudar a acercarse más a Él. De hecho, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que el Señor ha estado enseñándoles a través de estos sermones del libro de Hechos? Escríbanos un correo electrónico, info@iglesianorcos.com, info@iglesianorcos.com, y cuéntenos qué es lo que Dios le ha enseñado a través de estos sermones. Ahora mismo tenemos una alabanza y también tenemos el mensaje de la palabra del Señor para ustedes. Quédese con nosotros. En adoración venimos para estar en tu presencia, Dios, y agradecer lo mucho que en tu gracia nos has dado. Nos liberaste de todo pecado. Fue derrotado en la cruz. Nuestras tinieblas tú transformaste, dándonos vida y luz. De rodillas soy tu pueblo, gloria y honra da tu nombre, celebrando así tu majestad. Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos, con amor traemos a tu altar nuestro corazón. En adoración, desde el corazón, un canto de alabanza te ofrecemos. En adoración, un cuerpo y un espíritu seremos. Solo tu gloria, Señor de los cielos, llene este santo lugar. Y en obediencia te proclamemos en cielo, tierra y mar. De rodillas soy tu pueblo, gloria y honra da tu nombre, celebrando así tu majestad. Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos, con amor traemos a tu altar nuestro corazón. En adoración y de rodillas soy tu pueblo, gloria y honra da tu nombre, celebrando así tu majestad. Oh, Dios eterno, te exaltamos, tu grandeza declaramos, con amor traemos a tu altar. Con amor traemos a tu altar. Con amor traemos a tu altar nuestro corazón.
lo tuve que escribir no sé cuántas veces. Quizás unas 6 veces. Y no fue la única vez que tuve que escribirlo. También tuve que escribirlo a lo largo de los años. Y siempre ha sido un dolor de cabeza. Escribir mi testimonio ha sido difícil porque cuando lo comparo con testimonios, con gente de la Biblia, con héroes de la fe, gente como Pablo, es imposible llegar ni siquiera a los talones del sujeto. Y yo creo que a usted también le puede haber pasado. Porque en 1995, cuando hice mi primer viaje misionero a China, parte del requisito era llevar mi testimonio escrito. Entonces, 6 o 7 veces en frente de mi computadora, tratando de superar las expectativas que posiblemente mucha gente iba a tener al conocer a un cristiano por primera vez en China comunista. Y eso me llenó de incertidumbre, pero también me llenó de tristeza. ¿Por qué no tengo un mejor testimonio? Porque no es nada del otro mundo y en realidad no tiene cosas tan espectaculares como muchos de los testimonios. Imagínense el testimonio de David. Fui escogido desde niño, maté al gigante. Dios me llamó directamente, Dios me escogió por ser un hombre conforme al corazón de Él. Y imagínense el testimonio de Ruth, por ejemplo, una mujer que no era israelita, pero que se casa con alguien que fue un antepasado de Jesús y se convierte en la abuela de Jesús. Gente con testimonios impresionantes de hoy en día, aún mismo estoy pensando en un Billy Graham, en un Luis Palau, en gente que tiene carreras en la vida cristiana impresionantes. Es más, bajémoslo un poco de volumen. Gente que usted conoce, gente en nuestra congregación que son ejemplos de fe. Gente que usted y yo conocemos, que admiramos. A mí no me pasó. Y tuve que reescribir ese testimonio una y otra vez. Especialmente porque durante ese tiempo, antes de ir a China, estaba leyendo un libro que se trataba acerca de la iglesia subterránea, la iglesia que nadie conocía, cristiana, en China. Y escuché o leí testimonios de personas que habían sido levantadas de entre los muertos, gente que había conocido a Cristo solamente por un trozo de papel que contenía un versículo bíblico. Cosas increíbles, gente que había soñado acerca de Cristo o que había visto alguna visión y que Jesús les había hablado directamente, cosas impresionantes. Y yo pensé, mi testimonio no es lo suficientemente bueno. Este sermón es para usted que piensa como yo. Para usted que piensa que su testimonio, que su vida cristiana no tiene nada de espectacular. Que no sabe si usted va a tener algún tipo de influencia o va a tener algún tipo de choque emocional o espiritual en la vida de alguien que escucha acerca de lo que le ha pasado a usted antes de conocer a Cristo y cómo lo conoció. Es ahí donde yo creo que está una parte muy importante para los cristianos de sentirse identificados con la familia cristiana, con la iglesia, que mi testimonio sea algo representativo. Si usted no piensa que su testimonio es válido, que su testimonio es suficiente, que su testimonio no tiene la altura suficiente como para que Dios lo use, quédese con nosotros, porque yo creo que el texto de hoy le va a ayudar. Y vamos a leer rápidamente porque hoy tenemos mucho que recorrer. Una historia de 2 capítulos que empiezan en realidad en el 3er capítulo. Yo sé que estoy complicándolo un poco. Vamos a empezar leyendo en los últimos 2 versículos del capítulo 24 y vamos a leer los capítulos 25 y 26 del libro de Hechos para entender qué es lo que está pasando con Pablo. Pablo nos va a contar su testimonio, cómo él conoce a Cristo y la historia nos va a contar qué está sucediendo. Usted ya sabe qué está sucediendo. Pablo ha estado delante del consejo, Pablo ha estado delante de Félix y Félix entonces en el capítulo 24 está saliendo de su cargo porque después de 2 años de haber interrogado a Pablo frecuentemente solamente para saber si Pablo le podría dar una tajada de dinero para salir de la cárcel,
Después de 2 años, Porcio Festo es el nuevo gobernador y viene a interrogar a Pablo. Es ahí donde empieza el capítulo 25. Vamos a ir rápido leyendo estos capítulos y tal vez haciendo un poco de pausas y saltándonos algunos versículos que podemos entender por contexto. Pero sin embargo, queremos entender cuál es la idea de lo que está pasando en estos 2 capítulos. Bienvenidos y espero que este sermón, que esta palabra hoy que Dios me ha dado, pueda ser de bendición para su vida, especialmente si usted piensa que su testimonio no tiene mucha validez o mucho poder en la vida de otras personas. Empezamos a leer. Capítulo 25, libro de Hechos. Dice: 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Como buen líder que era, la historia dice que Festo era un buen líder. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. ¿Cuántos de ustedes piensan o sienten que tienen enemigos tan fuertes que están esperando para hacer una emboscada y matarlos? Yo creo que todos tenemos ese sentimiento. Algunos pensamos que los enemigos están al lado de nuestra casa. Algunos sentimos que nuestros enemigos están en el trabajo, que nuestros enemigos aparecen de repente durante el día. Algunos salimos al mundo todos los días pensando que es el mundo contra mí, porque todo está en contra mía, todo es mi enemigo. ¿Usted tiene algún enemigo? ¿Siente que es algún enemigo? Según la Biblia, el enemigo más grande que tenemos es las autoridades espirituales que rigen este mundo. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, más bien tenemos contra potestades, contra entes espirituales. Ahora, esto se ha espiritualizado mucho y se ha dicho que tenemos enemigos por todas partes y tenemos que estar con los ojos abiertos. Yo creo que la parte espiritual que influencia a las personas es lo que más nos tiene que importar, porque muchas veces consideramos al vecino nuestro enemigo y no necesariamente lo que está haciendo espiritualmente, lo que está ocurriendo en áreas espirituales para que esa persona haga lo que está haciendo. En fin, ¿qué es lo que está pasando aquí? 2 largos años de encarcelamiento, de acusaciones, de venganzas de parte de sus enemigos y de planes para matarlos a Pablo. Esto no es fácil. 2 años. Hablamos hace un par de semanas acerca del tiempo. Estos 2 años pueden haber sido eternos para Pablo. Este año pasado puede haber sido eterno para usted porque el enemigo que hemos tenido es común, se llama COVID-19. Cada vez que estamos siendo atacados por un enemigo, el tiempo se detiene y se siente como una eternidad. 2 años para Pablo. Sigamos leyendo. Después de pasar, versículo 6, entre los judíos unos 8 o 10 días, yo creo que me salté algunos versículos, ¿verdad que sí? Claro que sí, me salté los versículos 3 en adelante. Insistentemente le pidieron a Festo que le hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él, si es que ha hecho algo malo. Versículo 6. Después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía. ¿Qué más podía hacer? Se defendía. No he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí, ante mí? Y Pablo le contesta: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Sí, soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte. No me niego a morir,
Pero si son ciertas las acusaciones que los judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Como ciudadano romano, él tenía ese derecho. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador irás. Y entonces pasa algo sumamente interesante, porque llega Agripa, que era el gobernador de varias provincias. Agripa es el nieto de el emperador que trató de matar a Jesús, de Herodes. Este Herodes Agripa ahora tiene la función de entrevistar a Pablo, porque en la legalidad había posiblemente la oportunidad para que otra persona interrogara a Pablo. Sus palabras no iban a cambiar nada, en realidad. Pero Festo, siendo buen amigo de Agripa, lo trae. Y algunos días después, dice el versículo 13, Agripa y Berenice, que es la esposa, que se cree históricamente que era su hermana también. No suena muy bien. Llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí varios días, Festo les presentó el caso. Y entonces le dice: Festo, aquí tengo un hombre que está siendo acusado por la gente judía, y este hombre, Agripa, era muy buen conocedor de todos los asuntos de los judíos. Entonces Festo le dice a Agripa: ¿estarías dispuesto a escucharlo por mí para saber qué está pasando? Agripa le dice que sí. Entonces le dice: mañana lo vas a oír. Vamos a adelantarnos. Versículo 23. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia, acompañados por oficiales de alto rango y por personalidades muy distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Y le explica todo lo que ha pasado desde el consejo hasta acá. Entonces Agripa le dice a Pablo, versículo 26, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo, entonces, comenzó diciendo, versículo 2 del capítulo 26. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Y era cierto, este hombre sabía muy bien cómo funcionaba todo el aparato judío. Y le dijo: por eso le ruego que me escuche con paciencia. Y le explica lo que está pasando. Primero le habla acerca de su juventud. Y aquí es donde empieza el testimonio de Pablo. He vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Pablo se movió a Jerusalén muy joven, de niño, para ser educado en las mejores escuelas judías. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esa es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia, día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Y una vez más entra con la disyuntiva que hay acerca de la resurrección de los muertos entre fariseos y saduceos. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y les explica cómo él persiguió a muchos de los cristianos que ahora son sus compañeros. El versículo 12 dice: en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras yo iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared?
Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús, a quien tú me persigues, a quien tú persigues. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que Rey Agripa, le dice Pablo, no fui desobediente a este llamado y empecé este proceso. Más adelante, Agripa le dice a Pablo, wow, con toda esta historia casi me haces cristiano, casi me convences. Posiblemente en un término más jocoso, no estaba necesariamente dispuesto a convertirse al cristianismo, pero más bien le está diciendo sarcásticamente a Pablo, uy, si hablas más, me podrías convertir. Festo, por su parte, le dice a Pablo que él está loco por hablar tantas cosas, posiblemente por hablar otra vez de la resurrección, posiblemente por seguir a Jesús, posiblemente por hablar acerca del tipo de testimonio que tiene y que contó. Y sin embargo, este testimonio es tan fuerte y tan poderoso que es el que va a llevar a la iglesia del Nuevo Testamento a latitudes que nadie creería, a lugares que nadie creería a través de miles de años. Usted puede terminar de leer los 2 capítulos en su propia casa. Quizás es una buena cosa para que vea todos los detalles de la historia que está ocurriendo. Pero en lo que quiero centrarme hoy es en el testimonio de Pablo, en este testimonio tan poderoso. A veces cuando escuchamos el testimonio de alguna persona, hablando de cómo Jesús lo alcanzó, de cómo Él llegó a los pies de Cristo, nos quedamos sorprendidos porque hay testimonios de testimonios. Usted puede encontrar cientos de ellos. En YouTube puede leer artículos, revistas cristianas, programas de televisión, programas de radio. Cada uno de nosotros hemos escuchado testimonios impresionantes. Dios me sanó, Dios me hizo libre, Dios me rescató, hizo algo maravilloso en mi vida. Dios me mantuvo puro, transformó mi ser. No sé, hay tantos testimonios que son impresionantes. Por ejemplo, uno de mis testimonios favoritos es el de mi papá. Él fue alcohólico por muchos años, siendo infiel a mi madre, teniendo noches de borrachera largas y noches, largas semanas y meses llegando tarde a la casa. Y de repente Dios hizo un cambio radical en su vida, trayéndolo a sus pies a través de una pantalla de televisión. Ese testimonio siempre ha sido impresionante para mí. Y yo a veces he pensado, ay, si yo solo tuviera un testimonio como el de mi papá. Algunos como él, pueden pensar, el Señor me hizo libre de mis demonios del pasado. Es interesante porque algunos de nosotros todavía visitamos y recurrimos a esos demonios, eventualmente. Lo que pasa, algo que me parece es que a veces vemos el testimonio de una persona como si fuera un video en cámara rápida. ¿Usted ha visto esos videos en YouTube y en el Internet? Es más, ahora se pueden hacer con su teléfono inteligente, que usted pasa un lapso de 10 minutos, lo reduce a 30 segundos y va rápido y se ve chistoso, parece una película vieja. Eso se llama el lapso de tiempo, ese efecto. Y a veces vemos testimonios sin pensar que son un lapso de tiempo, porque un testimonio cuenta la generalidad de lo que pasó, pero sin contemplar todos los detalles que ocurrieron en medio de todo eso. El testimonio de mi papá es: Dios me salvó del alcoholismo, pero no vemos lo que hay en medio de todo esto, los detalles, las tentaciones, los conflictos, las dificultades que ocurrieron
en ese camino. Algunos dirán, oh sí, mi testimonio es que ahora mi hijo es un mensajero de la paz, pero nadie ve los años de adicción que tuvo el muchacho cuando era adolescente. Por ejemplo, nadie vio los berrinches cuando era un niño pequeño, nadie vio los errores que cometió como adulto. Hablemos de Facebook, hablemos de nuestras, o de Instagram, de nuestras redes sociales. Ponemos una fotografía que decimos, ahora sí tenemos el matrimonio ideal, somos la pareja ideal. Miren cuán felices que hemos sido, pero nadie puede ver lo que pasó antes de eso. 25 años de matrimonio, 33 años de matrimonio, felizmente casados, pero nadie vio la lucha. Nadie vio las noches cuando durmieron en cuartos separados. Nadie ha visto los platillos voladores en la casa. No sabemos esos detalles. Por eso es un lapso de tiempo. Vemos el testimonio como si fuera en cámara rápida. Así era yo y ahora soy así. Esto es el yo del pasado y este es el yo de la hora que Dios ha transformado en mí. Es válido. Es completamente válido. Yo veo la transformación en la vida de mi papá, por ejemplo. Yo veo la transformación en la vida de muchas personas. De lo que eran a lo que ahora son, es completamente válido. Pero solo lo vemos en un lapso de tiempo porque no podemos ver lo que pasó en medio. Desde el yo era así hasta el este soy yo ahora. Y esos detalles saltados nos hacen perder mucha perspectiva. Y esta es la perspectiva que quiero que veamos, porque esto es lo que pasa con Pablo aquí. Suena como que ocurrió muy rápido, es muy fácil contar la historia, yo la leí en 3 minutos, es muy fácil contarla. Yo era así, Jesús me llamó y ahora soy así. Ja. Yo perseguía, Jesús me llamó y ahora soy parte del camino. Pero yo creo que el reino de Dios trabaja diferente. Porque quizás tenemos el concepto equivocado de lo que un testimonio significa. Cuando pensamos en este fui yo y ahora soy así, pensamos como una vida despedazada, una vida sin sentido, una vida donde está todo en piezas. Es como un Lego. Si usted tiene niños pequeños como yo, usted sabe acerca de Legos. Mis hijos son expertos en Legos, expertos no armadores, expertos derramadores de Legos por toda la casa. Y cuando usted entiende el dolor que causa un pequeño Lego en la alfombra mientras usted está caminando sin zapatos, usted entiende de Legos. Y llega a tener una relación de amor y odio con los Legos. Pero en fin, no quiero hablar de mi relación con los Legos, quiero hablar de lo que representan los Legos, porque cuando compramos una caja de Legos, vemos la figura completamente armada en la caja y decimos, wow, eso es lo que yo quiero tener, es exactamente por lo que la compré, pero cuando usted abre la caja, se da cuenta de que todo está desparramado. Las piezas están por todas partes. Esa es nuestra vida. Más o menos. El Señor nos está presentando una fotografía en la caja y nos dice, así es como se puede ver tu vida. Pero cuando la abrimos nos damos cuenta que las piezas están por todas partes. No puede ser una historia completa hasta que las piezas estén armadas y nos den el producto final. Todos queremos que nuestra vida se vea como la caja de Legos. Todos queremos que nuestra vida se vea como se ve en Instagram o en Facebook, con todo el glamour que presentan las fotografías y los posts y demás. Todos queremos que nuestra vida se vea como la del predicador o el visionero o el pastor, no como este. Y Dios en realidad está en el proceso de construirla. Porque no se va a ver como la foto en la caja de los Legos hasta que Dios la construya, hasta que la construyamos y la veamos completada. Tenemos esta visión de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de todo lo que nos pasa, de nuestra carrera profesional, y entonces se la llevamos a Dios porque no se ve como la de la caja.
Y todos queremos decirle, Señor, yo quiero que mi vida se vea como la se ve en la caja de Legos. Yo quiero que mi vida se vea como Pablo. Yo quiero que mi vida se vea como la de Jesús, es más. Pero tiene que ser construida. Y eso, déjeme decirle, requiere de un proceso. Y de eso es lo que voy a hablar de aquí en adelante, del testimonio suyo y el mío. Voy a ilustrarlo con este versículo, 1 de Pedro 2, versículo 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa delante de Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y me hace pensar en los legos, no son piedras, pero son piezas. Y cada uno de nosotros somos piezas vivas, tal como Cristo, para edificar una casa espiritual. Pero oiga cómo lo pone Pedro, con las cuales se está edificando. Él no está diciendo con las cuales se ha edificado, más bien habla de un proceso, un proceso que está ocurriendo, que está pasando. En este proceso hay varias cosas y agarre sus notas porque vamos a escribir ahora de aquí en adelante. La primera cosa que pasa en este proceso es que Dios escoge lo que el mundo rechaza. Y eso es algo alentador. Para alguien como yo, que no ve ningún tipo de posibilidad de escribir un buen testimonio, eso es algo bueno para nosotros. El mismo Pedro dice en Primera de Pedro 2, versículo 5, dice, Cristo es la piedra, el mismo versículo que acabamos de leer, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Jesús es el ejemplo en la caja de Legos, por su humildad, por su firmeza, por su carácter, por su poder, por quien Él es, por ser el Hijo de Dios. Él es el nuevo plan para la humanidad, el nuevo Adán. El antiguo Adán nos trajo muerte, con el nuevo Adán tenemos vida. Es el segundo Adán, de acuerdo a la Biblia. Es la manera correcta de hacer la vida. Es el ejemplo de vida que queremos tener. Es la foto en la caja de Legos en términos espirituales. Y sin embargo, Dios envía la fotografía de la caja de Legos a la humanidad diciéndoles, es así como se tiene que ver. Y la humanidad no lo recibió. ¿Y por qué? Porque nosotros en el mundo ponemos más atención en lo incorrecto que en lo correcto. Entonces, en lugar de imitar a Cristo, imitamos celebridades que tienen vidas tan rotas como las nuestras, pero que se ven tan glamorosas. En vez de seguir a Cristo, seguimos a personas, seguimos patrones. Pero cuando hay modelos a seguir, como Jesús, como Pablo, como los héroes de la fe, pensamos, yo no puedo llegar allá. Entonces nos enfocamos en algo en lo que podamos caer, en algo tan quebrado como nosotros mismos, sin darnos cuenta que haciendo eso estamos rechazando a Jesús, estamos rechazando lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él vino a los suyos, Él vino a hacer lo suyo, dice Juan 1:11, pero los suyos no lo recibieron. Ese pasaje lo describe todo, y es Pedro, el pasaje que leímos al principio, es Pedro. Él sabe acerca de no tener un testimonio lo suficientemente bueno como para sentir que es necesario, que va a ser usado. Pero sin embargo Dios escoge lo que el mundo rechaza. Dios escogió a Cristo para ser su hijo. Dios escoge a Pablo para llevar el evangelio, aunque está quebrado, está rechazado por el mundo. De hecho, en esta historia que acabamos de leer, en capítulos 25 y 26, sus enemigos están queriendo matarlo. Y Pedro sabe de lo que pasa, de lo que está hablando también al escribir sus versículos. Si usted va a la orilla del lago a buscar a la gente, al equipo de gente que va a cambiar el mundo, y escoge pescadores, posiblemente usted va a ser rechazado. Si usted va a Iglesia North Coast a buscar al tipo de gente que va a cambiar el mundo y se encuentra gente como yo, y usted podrá pensar, como yo también, posiblemente vamos por mal camino.
Pero sin embargo, Dios tiene esa habilidad de escoger las cosas que el mundo rechaza para cambiar al mundo. Por eso es que habla de una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza tan insignificante, tan pequeña. ¿Cómo puede eso hacer algún cambio? Y se transforma en algo tan grande. Es un proceso lento que comienza con algo insignificante y se convierte en algo de suma significancia. Al contar nuestro testimonio, a veces nos saltamos el detalle de la semilla. Y queremos más bien contar el detalle del árbol que nació de la semilla y que los pájaros vienen y hacen nido, como lo contó Jesús. Pero nos saltamos el detalle pequeño, porque queremos que nuestro testimonio sea en lapso de tiempo, en lugar de un proceso. Imagínense a David, como el testimonio de David, en realidad fue difícil para él en los primeros años. Era el hijo más pequeño. Bueno, pues sí, Dios lo escogió desde ser muy pequeño, pero el rey no lo quería. Intentó estar dentro del ejército, pero ni siquiera le cabía la armadura. Dios escoge no por apariencia, Dios escoge por corazón. En Primera de Samuel, cuando Dios escoge a David, Dios le dice a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia de sus hermanos. Más bien, yo he rechazado a sus hermanos. La gente se fija en apariencias. Yo me fijo en el corazón. Este es el testimonio suyo y mío, que muchas veces posiblemente nos hemos sentido rechazados. La persona que más fácil nos rechaza somos nosotros mismos. Vamos a llegar ahí. La segunda cosa que quiero compartir con esto del testimonio es que Dios no necesita tener el producto final en sus manos para cumplir su propósito. Él no necesita ver el Lego, la figura del Lego terminada para decir: ahora sí puedes ir y funcionar. Para Él eso no es lo importante. Dios cuenta historias de manera diferente a como usted y yo las contamos. Bendito sea Dios que mi historia no fue contada por el papel que escribí en ese viaje que hice a China como misionero de corto plazo. Mi vida es contada de manera diferente, porque mi testimonio no ha terminado. Es la obra que Dios está haciendo en mí. Es el proceso que Dios está llevando a cabo para transformarme a la imagen de Cristo, y no ha terminado. Sigue yendo. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, dice Pablo a los filipenses: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios está construyendo, Dios está armando tus legos, tus piezas que han estado desparramadas por mucho tiempo. Y es que algunas veces nos confundimos, porque cuando tenemos algunas de las piezas ya armadas, pensamos que ya lo logramos. Y no nos damos cuenta que hay otra pequeña bolsa de plástico conteniendo algunas piezas que son esenciales para lograr toda la construcción que está plasmada en la caja. Jesús es la piedra viva. Nosotros somos las piedras duras. Y a pesar de ello, Él sigue construyéndonos, sigue construyendo en nosotros. Pablo ha pasado por un proceso de transformación. Hasta ahora, Pablo no es el mismo del camino a Damasco cuando contó su testimonio. Pablo es alguien diferente. Él sabe que está en un proceso de transformación. Tu testimonio se está escribiendo. Está escribiéndose en tus triunfos, está escribiéndose cada vez que logras cumplir tus metas espirituales, cada vez que logras ganar algunas batallas. Tu testimonio se está construyendo también en tus caídas, en tus fracasos, en las tentaciones, en cómo logras pasar a través de ellas, en tus momentos difíciles, en los ataques que tus enemigos o que el enemigo del corazón y del alma te hace. El proceso ya comenzó. Y comienza de esta manera, comienza cuando encontramos a Cristo. Para los, quizás muchos predicadores
Suena como aceptar a Cristo. Ya sabes, en mi caso, el predicador que lo dijo, la persona que dijo es, si quieres aceptar a Cristo, levanta tu mano. Entonces yo pasé al frente o levanté mi mano como un niño y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso no fue tan difícil. Recuerdo perfectamente, fue uno en la sala de mi casa y levanté la mano y acepté a Cristo. Eso no es tan fácil, porque Él va a tomar mi pecado, me va a perdonar, me va a hacer parte de su familia, me trajo al redil, sanó mis heridas, o sea, me da eternidad. Eh, Eso es la parte bonita, aceptar a Cristo o acercarse a Él. En realidad, Él es quien nos acepta, no nosotros a Él. Eso es fácil, es un buen negocio. Yo le doy mi vida, Él me da eternidad. Pero algo que me he dado cuenta es que mientras aceptar a Cristo no tomó mucho esfuerzo, aunque no me malinterprete, requiere de decisión y es una lucha posiblemente en su mente y en su corazón, pero al final decirlo, el proceso de levantar la mano, y eso no es tan difícil como aceptar a mí mismo, como aceptar al Rey. Am, Porque Jesús, mientras me ofrece perdón, a mí me cuesta ofrecer perdón. Él me ofrece sanidad, a mí me cuesta sanar. Jesús me abre los brazos de amor y muchas veces para mí no es tan fácil abrir mis brazos y amar. Y entonces en el proceso no puedo aceptar muchas cosas de mí. Y es por eso que escribir mi testimonio es tan difícil, porque no he aceptado muchas cosas de mí mismo, especialmente cuando le fallo al Señor. Especialmente con las cosas que recurrentemente vienen a mi mente, a mi corazón, a mis manos para hacer, a mis ojos para ver, que yo sé que le fallan al Señor. Y es ahí donde pienso, ¿cómo puede ser que Dios puede usarme? ¿Cómo puede ser que yo tenga un testimonio? La gracia es muy difícil de entender. Y sin embargo, porque es difícil de entender, también para muchos de nosotros es difícil de aceptar. Lo que no podemos entender no lo aceptamos fácilmente. Pero Dios no nos obliga a ser personas completas para usarnos. Él quiere que seamos personas dispuestas, personas con deseo de hacerlo. Si usted siente que no tiene lo suficiente para que Dios lo use, para tener un testimonio sobresaliente, déjeme recordarle lo que le pasó a Jeremías, cuando el Señor en el capítulo 18 de Jeremías lo manda a la casa del alfarero. Y entonces dice Jeremías que lo encontró trabajando en el torno del alfarero, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. La palabra clave aquí es hasta, porque posiblemente trató y trató y trató. Ese es el proceso a través del cual Dios te está guiando. Para tener el testimonio que tú siempre has anhelado tener. Es más, pues, no sé si lo vamos a ver en esta vida. Y usted dice, no, es que yo soy diferente. No, es que mi barro está deshecho. Es que mis piezas de Lego están por todas partes. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están trabajados y cargados, todos los que tienen sus piezas desparramadas, y yo los haré descansar. ¿Cuántas veces te has descalificado a ti mismo? Porque te falta demasiado para llegar allá. ¿Cuántas veces has dicho, yo no soy suficiente para Dios? Déjame decirte, tú eres un producto no terminado y a Dios le encanta eso para cambiar el mundo. Si Dios escoge lo que el mundo rechaza, es posible que nos está formando a su imagen, a ti y a mí. Y nos usa en ese proceso de transformación. Y mediante el uso que hace de nosotros para traer al mundo la salvación,
nos va transformando. Entonces, hablamos acerca de esto de aceptar a Cristo. Déjeme darle la tercera cosa que quiero hablarle acerca de su testimonio, porque aceptar a Cristo toma un momento, pero aceptarme a mí mismo toma toda la vida. ¿Para dónde va tu testimonio de aquí en adelante? Es la pregunta que se me viene a la mente. ¿Qué vas a hacer con tu testimonio? No piensas que Dios puede construirlo, no piensas que Dios puede hacer la figura que está en la caja del Lego. Y muchas veces pensamos, es imposible que Dios haga algo con mi vida. Es imposible que Dios pueda formarme a lo que está en su mente para que yo haya sido o yo sea. El sueño de Dios para nosotros es imposible, aunque para Él ocurre diariamente en la transformación que está haciendo en nuestras vidas. La gente quería un rey, no quería un carpintero. Se veía completamente diferente. Y a pesar de todo eso, Jesús es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que crees que la gente quiere de ti? Que la gente quiere ver para que cambies al mundo. Que nuestro concepto de nosotros mismos no se limite a aceptar que Dios nos eligió. Yo creo que ese no debe ser la limitación. Nuestro concepto de nosotros mismos tiene que expandirse a que Dios nos eligió a pesar de lo que somos. Y esa es la aceptación que tenemos que tener para nosotros cada día. Aceptar que sí, tenemos enemigos del alma, enemigos espirituales que nos están atacando día a día. Tenemos que aceptar que somos gente maltratada, que somos gente traicionada, que somos gente que está en un mundo donde los juicios y las opiniones de otros nos aplacan y nos machacan. Tenemos que aceptar que esta espera muchas veces no se siente bien. La espera es lo que nos mata. Porque el momento que toma en aceptar a Cristo es súper especial, pero cuando tenemos que pensar que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos a través de toda nuestra vida, pensamos, no, esto es una eternidad. Hay que esperar demasiado. Déjeme recordarle, estos capítulos, del capítulo 23 al capítulo 25, de hecho, son 2 años en la vida de Pablo. 3 capítulos, 2 años, y no se ve mucho que hizo Pablo. No consiguió nada. Posiblemente la frustración de Pablo estaba a su nivel más alto. El 2020, un año de espera, el año donde el tiempo paró. Es como yo lo llamo, el 2020. Porque mucho de nuestro crecimiento espiritual posiblemente paró porque no estamos en la iglesia cada domingo, porque no venimos a escuchar los sermones. Hoy, domingo, usted está viendo este sermón el domingo, vamos a estar reunidos a las 3 de la tarde de nuevo en la iglesia. Venga, acérquese, vamos a estar cantando afuera y vamos a estar compartiendo este mismo sermón adentro. Si quiere venir y experimentarlo una vez más con la familia de Dios, venga, este es el día de hacerlo. Pero ¿qué ha hecho Dios en tu vida en el 2020? ¿Qué has visto en este proceso? Y bendito sea Dios, volvemos a la iglesia después de un año, después de estar limitados, después de estar estancados, después de estar indignados, después de sentirnos atacados, después de sentir que no hicimos nada en el 2020, volvemos a la iglesia. Pero, ¿qué ha hecho Dios en tu vida a través del 2020? Después de toda esta desconexión. Esa es la cosa. La espera nos va a matar. Para algunos de nosotros. Nos va a hacer sentir fracasados. ¿Cuánto habría crecido yo si la iglesia hubiera seguido funcionando? Y algunos, desafortunadamente, no pudimos esperar. Algunos tuvimos que encontrar otros lugares y ver qué hacemos para seguir esta pasión. Pero quizás este domingo, cuando vengas a la iglesia o mientras estás viendo este sermón, vas a pensar, ¿cuánto te hace falta para llegar a donde quieres estar?
déjame darte esperanza. Filipenses 3, del 7 al 9. Sin embargo, dice Pablo, una vez más a los filipenses, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y es que todo eso es el proceso de la vida de Pablo. Él dice, todo el tiempo que pasé, todo lo que yo creía, lo pierdo. No estamos hablando de mediocridad, estamos hablando de gracia. Vas a tener que vivir con tus imperfecciones por toda la vida, vas a tener que vivir esperando toda la vida, vas a tener que vivir en un proceso toda la vida, porque eso es lo que Dios está forjando para crear tu testimonio. Somos tesoros en vasijas de barro. Y la última cosa que quiero compartir es que la transformación toma tiempo. Hablando de esperar, esta transformación va a tomar algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dirás tú. No estoy seguro. 2 años pueden parecer una eternidad estando en la cárcel para Pablo. Para otros, no. Algunos han estado en la cárcel de su pecado por toda la vida. Eso sí es una eternidad, en realidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Salmo 13, versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Esta posiblemente es la oración de Pablo en la cárcel. ¿Hasta cuándo? Esta es posiblemente tu oración durante este año tan difícil. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que yo esté como los legos sin armar? Que mi vida esté despedazada. 3 consejos para terminar. El número 1, aprende a ser paciente. Dios está preparando tu futuro con Él, no tu futuro con el mundo. Es un futuro eterno, no es un futuro del ya. Aprende a ser paciente. El tiempo verifica cuál genuina es nuestra fe. El tiempo va a probar cuán fuerte es tu fe. La segunda cosa que quiero decirte como consejo, tu testimonio tiene 2 partes. Y esto es algo que compartió el pastor Larry la semana pasada. Tu testimonio tiene 2 partes, un qué y un cuándo. Y algunas veces cuando queremos apresurar el cuándo, entonces retrasamos el qué. El qué es el llamado. El cuándo se lo dejamos a Dios, porque no es para nosotros. Es un proceso, tu testimonio está en proceso. No creas que ya llegaste, que ya lo lograste. Eso es lo que está diciendo Pablo anteriormente. No es que ya lo logré, me hace falta demasiado. En Filipenses 3:12 dice, no es que yo ya lo haya conseguido todo, que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. El qué es más importante que el cuándo. Y número 3, no juzgues tu transformación a través del proceso de alguien más. No veas la caja de legos de alguien más pensando que tus piezas van a formar la misma figura. Dios diseñó una caja de legos específica para ti, es especial. Y Él sabrá cuánto va a durar en armarla. Él está armándola ya. No desesperes. Las piezas están dispersas, pero Él está en el proceso de armarlas. Tu testimonio no ha terminado. Tu testimonio está en proceso. Es una transformación, pero es tuya solamente. Es tu diseño en el que debes enfocarte, no en el de otra persona, no en el de la caja de otra persona, es en el tuyo. Es por eso súper importante que recuerdes, tu transformación no es una réplica de lo que ves en otras cajas, en las publicaciones de Facebook, en lo que ves en la televisión, de lo que ves en la gente que parece ser más espiritual que tú. Tu transformación no es una réplica. Tu transformación es una réplica de lo que ves en la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 25,
Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel los planes para eh, llevar a cabo el santuario, el tabernáculo, y le da instrucciones específicas. Y en el versículo 40 Dios le dice, procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. En el monte estaba la presencia de Dios. ¿Qué está en la presencia de Dios? Cuando llegas a Él, yo creo que tú tienes que replicar lo que Él te muestra, no lo que está mostrando cualquier otra persona en el mundo, porque tu testimonio está escrito por Él, no está escrito por ti. Y Él te va a dar las palabras exactas para escribir ese testimonio. Toma la fe que Dios plantó en ti como la semilla de mostaza, así de pequeñita, así de insignificante. Toma esa fe y vívela frente al mundo, un mundo que te va a perseguir, que te va a rechazar, porque Dios no te rechazó, Dios te escogió, a pesar de que tu fe sea tan pequeña como la semilla de mostaza. Él está escribiendo tu testimonio en medio de toda esta dificultad. Déjame orar por ti. Señor, yo oro por cada persona que ha visto este sermón y estado preocupados porque su testimonio no es el correcto, porque su testimonio no es suficiente. Y yo pido en el nombre de Jesús que sus vidas puedan estar enfocadas en el diseño particular que tú les has dado para sus vidas. Que puedan encontrarlo en tu presencia, en la comunión que tienen contigo, no en la comunión que tienen con su teléfono, no en la comunión que tienen con sus medios sociales. Señor, no hay nada tan inigualable como el trabajo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrazarlo como un proceso, no como una realidad inmediata, como un lapso de tiempo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por la obra que haces en nosotros, en Cristo Jesús. Y voy a terminar con este versículo. 2 Corintios 4, del 7 al 10. Si usted no escuchó el sermón, si no se dio cuenta de lo que dije, quédese con este versículo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea el sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, como Pablo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Este es el proceso de tu testimonio. Bendiciones. Nos vemos a las 3 de la tarde hoy en Iglesia North Coast. Nos vemos también la próxima semana aquí mismo online. Bendiciones a todos. Gracias por haber estado con nosotros. El Señor espero que les haya hablado en diferentes maneras a través de su palabra que Él nos dio esta semana. No olvide darnos like y recuerde visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. El sermón está también en nuestra página web, iglesianorcos.com, y ahí mismo usted puede bajar el boletín de cada semana para ver sus notas. El Señor va a estar con ustedes en esta semana, así como lo ha estado durante todo este tiempo. Confiamos de que su caminar con Él va a ser tan cercano que usted no se lo va a perder, no se va a perder su presencia. Nos vemos la siguiente semana.